Perfecto. Bueno, hoy vamos a platicar del crédito hipotecario comparado entre el crédito de los bancos y el crédito de Infonavit. Es muy importante que podamos distinguir las diferencias entre uno y el otro, porque hay mucha gente que cree que el crédito Infonavit es el mejor y es el que mejor se adecua a sus perfiles. La realidad es que, en mi opinión, el crédito hipotecario adecuado es aquel crédito en el que la persona contrata aquel crédito que le va a poder permitir crecer en el tiempo. Me explico. El crédito bancario está diseñado para la gran mayoría de las personas. Generalmente tiene condiciones mucho más atractivas que el crédito de Infonavit. El crédito Infonavit está hecho específicamente para personas que son empleados, que cotizan en el Infonavit, que están al corriente en el pago, su aportación, su patrón, y que quieren contratar unos productos. Todas las demás personas que no cotizan, que no tienen seguro social, son personas que no pueden contratar el crédito hipotecario con Infonavit. Ahora, ¿por qué las personas creen que el crédito hipotecario de Infonavit es mejor que un bancario? Porque es una creencia, no es una realidad. Si ustedes hoy en día analizan las características de un crédito hipotecario bancario contra un crédito hipotecario Infonavit, se van a dar cuenta que desde el punto de vista de costo es mucho más amigable, mucho más accesible el crédito hipotecario de banco contra el Infonavit. ¿Por qué? Porque el Infonavit tiene de entrada una tasa de interés del 12%. Primero. Segundo, tiene una comisión de apertura de crédito mucho más alta que lo que son las comisiones de crédito de los bancos, porque incluso los bancos ya están llegando en puntos en donde no están cobrando comisiones de apertura de créditos sobre ciertos tipos de créditos. Es decir, incluso en la mayoría de los casos con promociones y demás. Tercero, el crédito de Infonavit es un plazo mucho más largo, 25 o 30 años. Los créditos hipotecarios son hasta 20 años y nosotros normalmente recomendamos el de 15 años, porque la diferencia entre las mensualidades entre 15 y 20 años son muy marginales y no justifica el plazo tan largo. Entre más largo es el plazo, más pequeña es la mensualidad, pero más alto es el costo financiero. Es decir, parece que estás pagando menos mes con mes, pero la realidad es que te está costando significativamente más. ¿Por qué? Porque estás pagando más intereses, porque no amortizas, es decir, no pagas capital. Esto es con los créditos hipotecarios actuales de Infonavit. Pero recordemos que hay créditos hipotecarios de Infonavit que durante casi 15 años se otorgaron en salarios mínimos. Y esos créditos en salarios mínimos son terribles, porque cada vez que se incrementa o se incrementaba el salario mínimo, se incrementaba no solamente la mensualidad, sino el importe de la deuda, es decir, se incrementaban las deudas. Y esto hacía que el crédito hipotecario de Infonavit fuera cada vez más caro. ¿Por qué? Porque las personas no pagaban el crédito, simplemente estaban pagando intereses y no lo suficiente de capital para que redujeran su deuda. Esto pasó durante mucho tiempo y apenas hace 2 años y fracción, a través de un decreto de desindexación del salario mínimo, se convirtió ahora el ajuste anual que tienen estos créditos, porque siguen estando en salarios mínimos, siguen debiéndose salarios mínimos. El ajuste anual se determina en función de 2 factores. Aquel que resulte menor es el incremento que va a sufrir la deuda. Es decir, la UMA, que es una unidad de medición o de actualización, y 2, el salario mínimo. Si el salario mínimo, y la UMA no es otra cosa más que el reflejo de la inflación. Si la inflación en el año reflejado en la UMA fue, vamos a pensar, de 6%, y el incremento en el salario mínimo fue de 7%, el ajuste en la deuda de los créditos hipotecarios de Infonavit denominados en salarios mínimos se hará en aquel que fue el menor, en este caso la UMA. Pero ¿qué pasa si el salario mínimo se incrementa 4% y la UMA, o sea, si la inflación que hubo fue de 6%? Lo que se va a ajustar entonces va a ser la deuda en función del salario mínimo. Entonces las personas que deben salarios mínimos van a seguir debiendo salarios mínimos toda la vida y sus deudas se van a seguir incrementando en forma anual, en forma muy significativa.
Esto es por eso que tenemos todos los días nosotros clientes que nos están buscando, desesperados, porque me dicen, me urge pasar mi crédito de salarios mínimos a pesos, como lo has dicho una y otra vez y lo he leído en cualquier cantidad de medios, desde el Reforma, Universal, Excelsior, Imagen, el que ustedes me digan, en programas de radio con Marta de Baile, en todos los lugares a los que me invitan, hago siempre la misma sugerencia, que lo cambien de salarios mínimos a pesos. Pero las personas van al Infonavit y efectivamente el Infonavit dicen que no lo pueden cambiar, porque efectivamente el Infonavit canceló el programa que iban supuestamente a hacer para sustituir créditos de salarios mínimos a pesos por el enorme daño que le han causado a casi 6 millones de familias. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si tú tienes un crédito hipotecario hoy denominado en salarios mínimos? Lo que tienes que hacer es, idealmente, acudir a un banco, a una SOFOM y decir, quiero sustituir mi crédito, quiero un nuevo crédito para cambiar el crédito que tengo hoy en salarios mínimos. Y ese crédito que vas a cambiar, lo vas a cambiar por un crédito a 15 años, es decir, a un plazo menor del que tenías. Quizás puedas estar pagando un poquito más al principio, pero nunca más se te vuelve a incrementar la deuda y vas a amortizar capital desde el primer mes, y lo más importante, nunca jamás en la vida se te va a volver a incrementar la deuda o la mensualidad. Vas a tener plena certeza, plena certidumbre de qué es lo que estás contratando. Entonces, el Infonavit no te lo va a cambiar, porque increíblemente y de una forma muy irresponsable decidieron cambiar ese programa de sustitución de créditos. Yo repito, te sugiero que acudas a un banco y le solicites que te sustituyan. Lo que tienes que hacer es pedir una carta saldo al Infonavit, donde determina el monto que debes, iniciar el proceso con el banco, firmar el nuevo crédito con el banco le paga al Infonavit, tú tienes un nuevo crédito con el banco y eliminas el Infonavit. Ahora, ¿a quiénes les conviene contratar el crédito Infonavit? Porque sí hay algunas personas a las que les conviene contratar el crédito Infonavit, y son muy pocas y muy precisas las razones por las cuales. Son, la primera, cuando la persona está contratando menos de 300,000 pesos de crédito. ¿Por qué? Porque los bancos no otorgan menos de 300,000 pesos de crédito hipotecario. Entonces, esa es una razón para contratar el crédito de Infonavit. Que lo vas a contratar con una tasa muy alta, en condiciones no adecuadas, efectivamente es lo que te va a pasar. Ahorita voy a decir qué es lo que tenemos que hacer para que mitigues ese mal efecto del Infonavit. Segunda persona a la que le conviene contratar el crédito de Infonavit: aquella persona que tiene un buró de crédito horrible, que tiene un comportamiento terrible en el pago de sus deudas del buró de crédito, reflejadas en su buró de crédito. A esa persona le conviene contratar el crédito Infonavit. ¿Por qué? Porque el Infonavit no es tan rígido en el proceso de originación, y a pesar de tener un muy mal buró de crédito, otorgan el crédito. Y tercera y última persona a la que contrata el crédito hipotecario Infonavit son los necios. Son los que creen que la justicia, la revolución les hizo justicia a través del crédito Infonavit porque le están regalando el dinero. Eso es falso. No le regalan nada. Se lo están otorgando en condiciones realmente muy caras. Así que los necios que insisten que quieren contratar sus créditos con Infonavit, adelante, háganlos, se van a arrepentir como sus pecados. Ahora, tanto para aquellas personas que están contratando menos de 300,000 pesos, aquellos que tienen un buró de crédito malo y los necios, lo que tienen que hacer para mitigar el mal efecto del crédito hipotecario de Infonavit, incluso aquellos que ya lo contrataron con veces salarios mínimos y que por una extraña razón, porque créanme que existen personas que no entiendo por qué no lo cambian, aún a esas personas lo que tienen que hacer es procurar hacer, en vez de 12 mensualidades anuales, por lo menos hacer 16 pagos anuales. Porque el hacer esos 16 pagos anuales lo que les va a permitir es tener una amortización de capital adicional, y eso va a servir para compensar lo que no amortizan mes con mes. Entonces, en esencia, eso es lo que les puedo platicar del crédito Infonavit, pero es el bancario. Repito, el bancario tiene muchas mejores condiciones financieras, tasas más bajas, comisiones de apertura más baja, beneficios de seguros más sólidos, ¿de acuerdo?, que los que te puede ofrecer el Infonavit. Entonces, ahora sí, Mari, creo que tenemos varias preguntas de días anteriores, más las que se acumularon ahorita. Sí. Platícame. Alejandro Torres nos pregunta, ¿qué es mejor, el crédito hipotecario de banco o el crédito Foviste? Creo que acabas de responder. Es muy similar, Alejandro. El crédito de Foviste es muy similar al del Infonavit. Yo sin duda me iría por el bancario, y lo que haces, que es muy importante, que esto sí es un producto que vale la pena, es utilizarlo con lo que se llama respaldados, el Aliados Plus.
que permite sacar el saldo de la subcuenta de la vivienda o que las aportaciones futuras de la empresa, en este caso del gobierno, se vayan a pagar el crédito. En el caso del Infonavit existe el Cofinavit o el apoyo Infonavit, que permite, en el caso del Cofinavit, un crédito cofinanciado entre el Infonavit, la banca, y que saques la subcuenta de vivienda para utilizarla como capital para pagar tu crédito. En mi opinión, ese producto Cofinavit debería desaparecer la parte del componente de crédito que te otorga el Infonavit, porque es un crédito muy alto, otra vez una tasa del 12%, con una comisión de apertura brutalmente alta, ¿no? Entonces, eso ya son cosas que sucederán, esperemos en el próximo sexenio, y esa sería la respuesta. Juan Carlos nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre Infonavit Total y cofinanciamiento? El Infonavit Total es un producto que sacó el Infonavit, principalmente fundado y operado en su momento por Banamex. Es un crédito, otra vez, en condiciones muy altas, muy altas, que no vale la pena. Y el apoyo Infonavit es muy simple, es lo que les decía. Te inscribes a ese programa y las aportaciones futuras que haga tu patrón, en lugar de irse a la subcuenta de vivienda, se van a ir a pagar el crédito hipotecario bancario que contrataste. Es decir, es capital adicional que estás aportando, amortizando bimestre con bimestre a tu crédito, y eso hace que el crédito en su conjunto sea menos costoso. Salvador Velázquez nos pregunta, ¿puedo sustituir un crédito con cofinanciamiento? Sí, claro. Tú puedes sustituir, si tú ya contrataste un crédito hipotecario, vamos a poner con el banco, con Banorte, y contrataste tu Cofinavit con el Infonavit, la suma de las dos deudas las puedes sustituir por otro banco que va a tomar las dos deudas y las va a convertir en una sola, y entonces lo puedes sustituir en mucho mejores condiciones. Sí se puede hacer. Si tratas de ir al Infonavit a hacerlo, te van a decir que no se puede, lo tienes que hacer a través de un banco, o con mucho gusto a través de nosotros te podemos apoyar. De hecho, Perla Ortiz nos pregunta, ¿ustedes hacen todos los trámites con Infonavit y bancos? Sí, nosotros nos encargamos de llevar todo el proceso. Nosotros te asesoramos, primero te perfilamos, entendemos quién eres, cómo está tu perfil, tu nivel de endeudamiento, tu comportamiento del pago del buró de crédito, tus ingresos, qué son tus expectativas a la compra de tu casa o tu departamento. Te ayudamos a integrar el expediente, lo presentamos al respectivo banco y al Infonavit, coordinamos todo el proceso, te llevamos de la mano durante todo el proceso y estamos contigo el día de la firma, y mantenemos la relación contigo años después cuando quieras prepagar, quieras sustituir, quieras una mejora de tasa, siempre vamos a estar contigo. Rod Salas nos pregunta, ¿conviene en el segundo crédito Infonavit? El segundo crédito Infonavit, Rod, no es recomendable, porque otra vez tienes tasas de interés altísimas. También nos preguntó Hugo Tenorio, ¿los bancos manejan tasas de interés congelada? Hugo Tenorio nos pregunta, ¿los bancos? Por supuesto que sí. Hoy en día, si tú estás contratando un crédito hipotecario, Hugo, tiene que ser, idealmente, 15 años, pesos, tasa fija. Los bancos hoy en día sí tienen esas condiciones y son infinitamente mejores que las que te puede ofrecer el Infonavit, salvo por las razones que ya mencioné anteriormente. Omar Rojas dice, ¿puedo unir ingresos con mi pareja? Ella sí tiene Infonavit y yo no. ¿Podemos unir? Sí se puede hacer, se pueden coacreditar los ingresos. Omar, ¿verdad? Omar Rojas. Omar Rojas. Sí se pueden coacreditar, Omar, los ingresos. Puedes sumar el ingreso de tu mujer, que ella sea la acreditada, y tú seas el coacreditado. ¿Para qué? Para que puedan tomar, entre comillas, el Cofinavit conjuntamente. Aunque ella solamente va a obtener ese beneficio, al sumarlo les beneficia a ambos. Gustavo Islas nos pregunta, ¿qué pasa con mis aportaciones cuando ya terminé de pagar la parte de Infonavit en mi cofinanciamiento? Hola Gustavo, cuando tú tienes tu crédito cofinanciado, es decir, el banco más el Infonavit, y sacaste su cuenta de vivienda y ya acabaste de pagar la totalidad de la deuda del crédito que te otorgó el Infonavit, en ese momento tú puedes tomar esos recursos y se van a ir a aportar directamente a pagar el capital, los va a aportar el Infonavit para pagar el capital de tu crédito bancario. Es decir, te sigue teniendo un efecto positivo en términos de ahorro en costo financiero. Alejandro Torres pregunta, tengo un terreno, pero no tengo para construir, ¿me conviene más venderlo para sacar un crédito hipotecario para terreno y casa o sacar crédito para construir?
Si ya eres dueño, Alejandro, del terreno, y el terreno tiene todos los servicios, es decir, todos los servicios de drenaje, luz, agua, y está en una zona urbana y perfectamente urbanizado el terreno, puedes contratar un crédito hipotecario para construir sobre ese terreno. Entonces no necesitas un crédito para comprar terreno y construcción, simplemente sería un crédito de construcción que tiene condiciones muy similares a los créditos ordinarios para comprar una casa o un departamento, con la única diferencia que te lo van a ir ministrando, te lo van a entregar en 4 diferentes momentos conforme vayas avanzando en la construcción de la casa que piensas construir, y realmente sí es muy recomendable. Y Lucero Fuentes nos pregunta, ¿qué es cierto que con el monto de Infonavit se pagan los gastos notariales? Lucero, lo que pasa con el monto de Infonavit, el crédito que te da el Infonavit en el cofinanciamiento, se convierte en una bolsa donde tú metes el crédito que te da el Infonavit, más lo que tienes en su cuenta de vivienda, más lo que tienes en el banco, más tu capital. Entonces, ¿cómo lo distribuyas tú? Si lo vas a utilizar para pagar los gastos al final, o para pagar parte del precio, o para recuperar liquidez o alguna cosa de este tipo, es irrelevante. Lo puedes utilizar para cualquiera de estos fines que te dije, porque acuérdate que se otorga esa parte al final, e incluso firmas la escritura y se fondea 2 o 3 días después. Entonces habría que ver nada más precisamente cómo lo vas a recibir y quién lo va a recibir para que tú no tengas ningún problema. Y por último, ¿qué diferencia hay de asesorarme con ustedes a ir directamente al banco? Bueno, Marisol, pero esa es la pregunta obvia. Con nosotros es infinitamente mejor porque nosotros trabajamos con muchos bancos y sofoles, y lo que hacemos, lo que hacemos nosotros es enfocarnos a tu perfil, y en función de tu perfil decirte el mejor producto para ti es de este banco por estas razones. Y si tú vas al banco, nada más te van a dar la opción que ese banco tiene en particular, o te vas a aventar un peregrinar por cualquier cantidad de bancos sin poder entender bien a detalle qué es lo que pasa con cada uno de los créditos. Entonces yo te sugiero, si te parece, que vengas con nosotros. Perfecto, Fer. ¿Ya no hay más preguntas? No, ahorita es todo. Bueno, pues gracias otra vez por estar con nosotros. Nos vemos en 15 días. Hipotecafacil.com, Fernando @tuhipotecafacil.com, y con muchísimo gusto te vamos a asesorar. Gracias.